Estamos viendo ya la presentación, jóvenes. Sí, ingeniera. Sí. Gracias por contestar. Muy bien. Vamos el día de hoy, después de haber terminado el capítulo 2, a hacer, digamos, una pausa en el sílabo para ver dos aspectos importantes. La experiencia del sismo de 16 de abril en nuestro país y el caso de una estructura colapsada sin la necesidad de una fuerza externa importante como es el sismo. Vamos entonces a revisar esto, ¿no? No le pasa, no funciona. Se me colgó. No quiere pasar. Muy bien, vamos a ver si ahí. Muy bien, disculpe. Vamos a empezar entonces. Como ustedes ya conocen, el 16 de abril de 2016 se registró un sismo de magnitud 7,8, magnitud momento, de una profundidad de 19,2 kilómetros en las zonas de Cojiñe y Pedernales. Este evento fue producto de un efecto de subducción entre las placas de Nazca y la placa sudamericana con una duración aproximada de 75 segundos. Considerando la escala macrosísmica europea en función de los tipos de daños observados, la mayor registrada fue de 9 en la zona, podemos ver acá un mapa en función de esta escala macrosísmica, la mayor zonificación considerada fue de 9, ¿sí? En la zona precisamente de Pedernales, Manta, San José de Chamanga, donde se considera 9, la definición es destructivo, pánico general, muchas construcciones débiles colapsan, edificios ordinarios bien construidos muestran daños serios, fallas graves en muros, fallas estructurales parciales. Podemos observar, hace rato dije Manta no estaba bien, podemos observar que la parte de la costa ecuatoriana tiene valores de 8, 7 y 6, ¿no? 6 incluyendo la ciudad de Guayaquil, donde 8 tenemos daños severos, a mucha gente le cuesta mantenerse de pie, viviendas con grietas grandes en muros, pocos edificios ordinarios bien construidos con daños serios, estructuras antiguas y débiles pueden colapsar, y 6, por acá, daños leves, mucha gente se asusta y corre al exterior, objetos caen, viviendas sufren daños leves no estructurales, grietas delgadas y la caída de piezas, ¿no? De piezas importantes. Se puede identificar precisamente la forma de atenuación del movimiento, que fue en la dirección norte-sur, mientras que en la dirección este y oeste la atenuación fue bastante más leve, ¿no? Como ustedes pueden observar, aquí estamos, por ejemplo, en el sentido 5, si comparamos con el sentido norte-sur. En cuanto a las aceleraciones registradas, se obtuvo el registro de 30 diferentes estaciones, 23 de las cuales pertenecen a la Red Nacional de Acelerógrafos, RENAC, y las restantes a la red de empresas de oleoductos de nuestro país. Por ejemplo, tengo aquí 3 registros sísmicos de las estaciones ubicadas en Puerto Viejo, denominada APO1. Aquí está la APO1, donde la aceleración máxima registrada en los dos sentidos de análisis, en función de lo que pudo registrar los acelerómetros ubicados, fue de 0,38 veces la gravedad. La estación ubicada en Manta,
con sus siglas AMNT. Estamos por aquí, la AMNT, con una aceleración máxima de 0,52 veces la gravedad, y de Pedernales con su nomenclatura APED. Acá tenemos la APED con una aceleración máxima de 1,41 veces la gravedad. Este valor es importante. Cabe destacar que hay investigadores que indican que este valor es muy alto porque solo se obtiene en uno de los dos sentidos y que podría considerarse que tal vez hubo alguna falla en el momento de la lectura. Sin embargo, cabe destacar que en Manta, que se encontraba a varios kilómetros del epicentro, pues ya se superó el famoso 0,5G que consta en la norma, y por lo tanto, al haberse superado, eso es más que suficiente para determinar la importancia de este sismo. Podemos ver aquí los espectros elásticos graficados de los anteriores registros sísmicos, donde tenemos en color rojo el espectro utilizando la normativa en su capítulo de peligro sísmico para un suelo tipo D, para la zona de Pedernales, suelo tipo D. Y podemos observar los otros espectros de respuesta generados en función de estos registros sísmicos, evidenciándose claramente que se superó al valor especificado, para este caso de suelo tipo D, ya que también las aceleraciones nos están indicando este valor que llegó a superarse de la norma, ¿no? Se superó obviamente, llegando casi, si hacemos referencia a este valor entregado en Pedernales, en la estación APED, casi de 3 veces se superó el valor especificado en la norma. Podemos observar, pues, en su defecto, que las fases intensas fueron precisamente en los primeros periodos de nuestros espectros, y por lo tanto las estructuras de periodo corto son las que sufrieron mayor daño, ¿no? Bueno, para Pedernales cabe destacar que también existen valores sobrepasados respecto al de la norma para periodos altos, y por lo tanto la teoría, conjuntamente con lo que se evidenció, nos indica que no solo para estructuras de periodos cortos, sino para estructuras de periodos largos se sobrepasaron los de la norma, y por lo tanto las estructuras estuvieron propensas a sufrir un mayor daño. El sismo del 16 de abril fue uno de los más destructivos que ha soportado nuestro país, dejando grandes pérdidas en cuanto a las vidas humanas y a las pérdidas materiales. Un dato, acá tengo el dato exacto. De acuerdo a la última información emitida por la Secretaría de Gestión de Riesgos, tenemos un total de 663 fallecidos, principalmente en la provincia de Manabí, ¿sí? Como ustedes saben, la combinación de la magnitud del evento y la vulnerabilidad de las estructuras favoreció a que tengamos nuestro país que soportar esta gran tragedia con esta pérdida tan grande de vidas humanas, ¿no? En la parte un poquito, ya déjenme leerles los últimos datos entregados en la parte ya de las infraestructuras. Tengo aquí la información del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda en su último informe, que indica que 35.264 viviendas fueron afectadas, de las cuales el 53,8% se ubicaba en zonas rurales. En zonas urbanas, 13.962 fueron marcadas como de colapso o inseguras o de uso restringido, y únicamente 4.960 como seguras. En la zona rural, 15.710 fueron catalogadas como colapso o inseguras o uso restringido, y 632 como seguras. En cuanto a las edificaciones públicas, tengo que 48 establecimientos de salud fueron afectados, de los cuales fueron 12 centros de salud, 6 clínicas y 3 hospitales generales, los cuales quedaron inoperativos. Además, 875 escuelas sufrieron daño, 11 universidades e institutos de investigación y 72 centros infantiles incluidos en ese número. En cuanto a la infraestructura vial, 83 kilómetros de vía en 31 carreteras se vieron afectados. Cabe recordar que la norma especifica que estas estructuras, que son denominadas de ocupación especial, y más aún las esenciales y o peligrosas,
se pretende, se espera que tengan un mejor comportamiento, un mejor desempeño. Pudimos evidenciar que estas estructuras ni siquiera se comportaron como de ocupación normal. Aquí tengo algunas fotografías del Centro Comercial de Puerto Viejo, ¿sí? De la Escuela del Milenio del Cantón Sucre, que todavía se ve la pancarta de inauguración, como tenemos aquí serios daños a la estructura, y lamentablemente del Hospital IES de Manta, ¿no? Las estructuras no cumplieron ni siquiera con la filosofía de diseño sismo resistente para ocupación normal, más aún lo que se esperaba, una mejora en su desempeño. Vamos a revisar de manera un poco rápida algunas fotografías que he logrado conseguir en el transcurso de estos años con los estudiantes que hemos estado precisamente consiguiendo de diferentes fuentes, ¿sí? Primeramente, vamos a revisar de las 3 ciudades de mayor afectación también por el número de habitantes, ¿no? Puerto Viejo, Manta y Pedernales. Puerto Viejo, la zona de mayor afectación fue la conformada por el casco comercial de Puerto Viejo, la llamada zona cero, ¿no? Donde se tenía alrededor de 44 hectáreas, se evidenciaron 46 edificios que colapsaron y 16 que quedaron en pie próximos al colapso, y en muchos casos tuvieron que ser derrocados o con las posteriores réplicas pues terminaron de colapsar. Entre ellos tenemos algunos ejemplos: el edificio Mutualista Pichincha, número de pisos 9, sistema constructivo, vigas y columnas de hormigón armado, el estado final, colapso. Este es el antes y el después. De esta estructura hay bastante información. Recuerdo que les hablaba que se hizo una investigación detallada por parte de profesionales de la ESPE y se lograron publicar algunos artículos en revistas indexadas, y es donde yo saqué la información que les entregaba referente a la falta de confinamiento en el nudo, a la separación excesiva, a los traslapes en el nudo, cuando hablábamos de las deficiencias estructurales. Las posibles fallas: conexión viga-columna, separación en testigos mayor a lo establecido en la norma, ¿sí? Se vio cercano al nudo separaciones de más de 10 centímetros, presencia de traslapes justo en las conexiones, ¿sí? Aquí también se puede evidenciar la posibilidad de la presencia de, en este caso, de piso blando, ¿no? De piso blando por la falta total de mampostería en 3 de sus fachadas, ¿no? Miren aquí cómo tenemos las columnas. El Banco Comercial de Manabí, 5 pisos, vigas y columnas de hormigón armado, el estado antes y después, ¿no? Podemos evidenciar problemas de piso blando y o piso débil. También el golpeteo de estructuras, podemos evidenciar como estructura fallado y bueno, la importancia también, recuerden lo que mencionábamos como deficiencias, golpeteo de estructuras, ¿no? En este caso hubieron graves daños estructurales en las columnas del 3er piso, pero luego de las réplicas del 18 de mayo, pues los pisos superiores terminaron de colapsar. Edificio del IES, 6 pisos, vigas y columnas de hormigón armado, el estado final, colapso. Hay casos en los que solo con las fotografías podemos tener unas hipótesis de las razones, porque el estado final no permite realizar ninguna evaluación post-evento, ¿no? Esto hay que destacar y ser bastante crítico respecto a esto, ¿no? En muchos de los casos no se pudo hacer evaluaciones post-evento. No es que hubo el evento y los profesionales corrieron a ver por qué colapsaron las estructuras. En su momento lo más importante fue rescatar posibles sobrevivientes y posterior a eso rescatar los cuerpos de los fallecidos. No hubo evidencias más que las fotografías, ¿no? Porque a lo menos en estructuras antiguas ni siquiera se contaba con información de la misma, ¿no? ¿Qué podemos decir aquí? Posibilidades de piso blando y o débil. Vemos 2 pisos consecutivos que no tienen mampostería, en su mayoría de fachadas, ¿no? No es que si no hay mampostería en un tramo ya va a haber piso blando y o débil. El problema se acrecenta. Recordemos que la mampostería no es estructural. El problema se acrecenta cuando tenemos varios tramos, en este caso 2 fachadas completas o hasta 3 fachadas, con la falta total de mampostería, siendo este caso más crítico 2 niveles, haciendo que la mampostería, que no es estructural, cree este comportamiento del piso blando y o débil, posiblemente también efectos de torsión por una mala distribución de las masas,
también podemos evidenciar como obviamente estos pisos superiores tendrán una masa considerablemente superior a los dos primeros niveles. Centro comercial de Portoviejo, 9 pisos, vigas y columnas de hormigón armado, el estado antes del sismo y posterior al sismo, ¿no? Posibilidades, piso débil y o blando por las columnas del segundo piso. Clínica San Antonio, 5 pisos. En la fotografía se puede ver claramente que se estaban realizando trabajos de ampliación con losa tipo D por las fotografías que podemos observar. El estado final, colapso. Las posibles causas, el incremento de cargas, ¿sí? El incremento de cargas sin haber realizado un análisis apropiado y, de acuerdo a las fotografías que podemos evidenciar, piso débil también, ¿no? Piso débil, también la falla, conexión viga-columna, una deficiente conexión viga-columna. Esta fotografía se puede evidenciar que falló en el nudo, ¿no? Entonces también podemos nosotros indicar eso. El edificio Capitán Santana, 3 pisos, hormigón armado, antes, después. En algunos casos no podemos evidenciar las posibles causas, tendremos que decir solamente pérdida de estabilidad global, ¿no? Pérdida de estabilidad global. En Manta, de manera general, la zona más afectada, una zona turística, la zona cero, la denominada el barrio Tarqui, donde 16 estructuras colapsaron, 7 quedaron de pie, pero fueron posteriormente derrocadas o colapsadas posterior a las réplicas, ¿no? Podemos ver este hotel Gaviotas, 4 pisos, vigas y columnas de hormigón armado. Posibles causas, conexión viga-columna, por las fotografías que se lograron recuperar, ¿sí? El acero de confinamiento era deficiente en el nudo, ¿no? Se encontraron también la presencia de varillas lisas, posiblemente por ser una estructura ya con muchos años, pero se encontraron separaciones excesivas en el nudo y también pudo favorecer el golpeteo de estructuras, como podemos ver aquí esta fotografía. Hotel Vista Alegre, 5 pisos, vigas y columnas de hormigón armado. La posible falla, las fotografías son evidentes, conexión viga-columna, conexión viga-columna. Falla por torsión, por las irregularidades en planta de este proyecto, fallas de acorte, ya que los estribos eran conformados por varillas lisas de 6 milímetros, pero con grandes separaciones. Se evidenciaban también traslapes de acero longitudinales en el nudo y, al evidenciar el estado del concreto del hormigón, posibles materiales inapropiados. Unidad Educativa Salesiana San José, antes y después, 3 pisos, hormigón armado. El estado final, colapso, ¿no? Las fallas a corte, columnas cortas. Este es el típico caso de columnas cortas, ¿no? Les decía, no hay que asustarse y pensar que cada fachada que tiene ventanas de iluminación importantes es columna corta, no es así, ¿no? Pero miren este caso donde todos los pórticos en toda la altura se evidencia claramente como la mampostería sin querer genera el comportamiento de que la columna de esta longitud total se comporte como 2 columnas, evidenciándose claramente el concepto de columna corta. Y nuevamente deficiente conexión viga-columna, un acero de confinamiento, unos estribos en la zona del nudo deficientes. Centro comercial Felipe Navarrete, el antes y el después. ¿Sí? Edificio Banco Pichincha, Manta, antes, después, posibles causas, pues no se pudo averiguar las causas, pero se puede considerar la posibilidad de piso débil y o blando. Hotel Adrianita, 4 pisos, antes y después, ¿no? Antes y después. En Pedernales se estima que alrededor del 70 u 80% de su infraestructura tuvo daños, llegando al colapso. Por eso en estos casos, pues, fue muy complicado tener evidencias. Miren, por ejemplo, el caso del Hotel Royal Pedernales, 5 pisos, pues, ¿qué podemos decir, no? Esta falta de estabilidad global.
Hotel Asmar, 5 pisos, evidencia, falla, conexión viga-columna. Aquí es importante destacar que algunas fotografías se evidencia precisamente la falla en el primer nudo. Por eso, recordemos lo que estaba en la norma y que espero ustedes también ya hayan revisado con el trabajo que se envió. La norma nos especifica que prestemos más atención en los primeros nudos en elevación, ¿sí? En los primeros nudos, que hagamos un mayor control en estos nudos, los primeros en elevación. Las fotografías que estamos evidenciando precisamente nos dan claridad, se vuelve a ver la evidencia de la importancia de estos primeros nudos, ¿no? Por aquí hay otra foto sobre... aquí también el primer nudo, ¿no? La falla en el primer nudo. La importancia de considerar entonces lo que nos pide la norma, que chequeemos de manera estricta bueno, todos los nudos, pero de manera más crítica los primeros nudos en elevación. Hotel Mr. John, el antes y el después, 3 pisos, hormigón armado. Y bueno, esta fotografía de Guayaquil, que es bastante interesante, la única edificación en cuanto a edificios, ¿no? Que sufrió daño y llegó a colapsar. Esta fotografía ya la había presentado antes para explicar algunas deficiencias. Esto nos dice todo, ¿no? Las razones. Miren, aquí tenemos estos postes de luz que no son columnas, ¿no? Que tenemos piso blando, piso débil, irregularidad de masas, ¿no es cierto? Podemos ver algunas deficiencias solo con esta fotografía, ¿sí? Lamentablemente, la única estructura que llegó a colapsar encontrándose a muchos kilómetros del epicentro, podemos, como digo, dar en la fotografía dar muchas deficiencias de las que hemos explicado solamente al ver la misma y claro los efectos del colapso de esta estructura. Por eso la importancia de entender las deficiencias estructurales. La experiencia de este sismo nos ratificó una y otra vez la importancia de tener estructuras simétricas, que tengan formas regulares, que vayan de la mano con la armonía de la naturaleza, ¿sí? Que no presenten deficiencias estructurales importantes. Y una de las cosas que hemos visto, la importancia una y otra vez de la famosa conexión viga-columna, y es por eso que yo suelo prestar muchísima atención e insisto N veces en las clases, pregunto siempre en los exámenes lo referido a la conexión viga-columna.